Gracias, señora presidenta. Señor Zarrías, señorías, el proyecto del Gobierno es promover una racionalización de la Administración pública que garantice que cada nivel de Administración pública tenga una competencia adscrita en exclusiva. Deslindar el ámbito competencial, esa es una gran tarea que no se agota en ese anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pero que también es una gran demanda social, una demanda pública, una demanda que está en los intérpretes exteriores de España, en la propia Comisión Europea, que realiza y materializa una recomendación a ese respecto en sus consideraciones del pasado 29 de mayo, cuando habla sobre la estructura administrativa altamente descentralizada en España, que precisa de una coordinación reforzada entre las distintas administraciones públicas y recomienda, por tanto, para un país como España, una recomendación del ámbito de Comisión Europea es una exigencia, recomienda aprobar la reforma de la Administración local y elaborar un plan de aumento de la eficiencia de toda la Administración pública. Esos son los criterios que tenemos que atender, que tenemos todos por delante que atender. En este año y medio de legislatura hemos progresado mucho. Hoy dice el señor Zarrías, con razón, con toda la razón, que el problema del déficit público en España no radica en los ayuntamientos. Hoy yo confirmo esa afirmación, ese es el resultado de la última CENAL, de la Comisión Nacional de Administración Local, donde conjuntamente con todos los representantes de las corporaciones locales de España, pues llegamos a la advertencia positiva de que el comportamiento presupuestario financiero de nuestras corporaciones locales en el año 2012, un año de fuerte ajuste presupuestario, había sido modélico. Modélico, señorías. Ha bajado su déficit público a menos de la tercera parte de lo que estaba situado en el año 2011. Por tanto, hoy estamos acometiendo esta reforma, una reforma estructural, cuando ya hemos avanzado muchísimo en materia de saneamiento financiero de los ayuntamientos. ¿Qué ha hecho que los ayuntamientos en España pasen de una posición de déficit público del 0,4% del Producto Interior Bruto de España al 1,5%, que le voy a decir, como ya he dicho reiteradamente en esta Cámara, que confío que en septiembre, cuando tengamos las cuentas públicas definitivas, puesto que quiero decir décima y media, 0,15, el 0,15 actual, décima y media, es provisional, recuerdo, y por tanto, a partir de septiembre enviaremos a Eurostat, cuando la Intervención General del Estado haya hecho el análisis y la traducción en contabilidad nacional de todo el cierre presupuestario de los más de 8.100 ayuntamientos que hay en España. Decía que yo confío que todavía esa décima y media pueda ser menor. Por tanto, estamos coincidiendo en que estamos abordando una reforma no por razón de la necesidad, la urgencia financiera de los ayuntamientos ni por su déficit. Pero vuelvo a mi pregunta, que no es retórica precisamente. ¿Qué ha hecho que los ayuntamientos de España, más de 8.100 unidades administrativas, hayan saneado sus cuentas? Lo ha hecho la arquitectura institucional que hemos aprobado en esta Cámara, señoría. Lo ha hecho la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo ha hecho el Plan de Proveedores que ha aprobado esta Cámara. Por cierto, señor Zarrías, no con ustedes, el Plan de Proveedores. El Plan de Proveedores ha sido absolutamente fundamental. Hemos tomado la deuda de esos ayuntamientos y la hemos transformado en un crédito a 10 años con 2 primeros años de carencia de vencimiento en la devolución del principal. Y esto ha hecho que quienes gestionan bien, que son la gran mayoría de los alcaldes, de los concejales y del Pleno, que se atienen a sus ingresos de orden normal, corriente, derivados de la Ley de Financiación Local
del año 2012 y no gastan más, hayan equilibrado sus cuentas y hayan pasado incluso a superávit. Esta es la situación. Por tanto, una situación en la que tenemos que celebrar todos que haya ocurrido, señoría. Que hace 14, 15 meses, pues pocos hubieran apostado en esta Cámara y fuera de ella porque hoy tuviéramos este debate en esta circunstancia financiera. Por tanto, celebremos que estamos en esa circunstancia financiera positiva, donde la demanda que hoy tengo de más de 4.500 ayuntamientos es que cambiemos temporalmente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para permitirles que parte, por lo menos, de ese remanente positivo pueda ir a inversión. Excelente situación, ¿no? Es decir, y yo, como responsable de las finanzas públicas del conjunto del país, pues la verdad es que estoy encantado de estar ante esa tesitura, ¿no? Ante esa decisión y no la contraria, no de tener que articular mecanismos financieros excepcionales para atender tantas situaciones excepcionales. Que, por cierto, sigue habiendo todavía ayuntamientos en situaciones muy difíciles y vamos a hacer también para ellos un plan excepcional, un plan financiero excepcional para que realmente en esos ayuntamientos no falle la oferta de servicios públicos para esos ciudadanos. Y a partir de ahí, la reforma se define por los criterios, como decía, de delimitar una competencia clara a una administración pública, evitar la superposición de competencia. La reforma introduce elementos de eficiencia en los servicios públicos, que no de privatización de servicios públicos, que es el lema político que ya lo entiendo, pero es que no es exacto. No tiene nada que ver. Esto es como decir que si un ayuntamiento que hoy tiene la prestación cedida a empresas de recogida de basuras que son privadas, pues estuviera ya privatizado. Claro, es que están confundiendo a la opinión pública cuando hacen ese tipo de afirmaciones. Y hay muchos servicios públicos que son realizados por empresas privadas en nuestro país, muchísimos. Me atrevería a decir que casi gran mayoría de ellos, y otros que son reserva propia de la entidad local. Y, por tanto, estamos introduciendo racionalidad en los costes de esa prestación de servicio. Y estamos introduciendo más rigor en el control. Más rigor en el control de las cuentas públicas no debería perturbar a nadie, a no ser que alguien entienda de otra manera el uso de las cuentas públicas, pero entiendo que introducir ese rigor a través precisamente de un anteproyecto de ley que lo que establece es la funcionalización de ese control, eso es lo que hace. Van a ser funcionarios de los cuerpos generales del Estado los que se encarguen de esa intervención. ¿A quién le estorba eso? ¿A quién le molesta? Yo pregunto. Es decir, si es una garantía de todos y para todos. Otra cosa es la forma como algunos entiendan la gestión política. Ya, me sonrío y todo, y perdonen que me sonría. Pero es que eso es una garantía para todos, para que no ocurran ninguno de esos problemas que están ocurriendo y que salpican la geografía política de España. Y, por tanto, esos son los elementos que estamos introduciendo en esa reforma local. Lo demás son estos criterios políticos que van y vienen, que realmente llevan a que sí. Y yo respeto muchísimo las procesiones de todo el pueblo de España. Por eso me parece que menoscabar el papel de un político refiriéndolo a la participación en una procesión me parece realmente un ejemplo muy mal traído por quien quiera que lo pronuncie. Me parece muy mal y una falta de respeto respecto de lo que representa ese acto procesional y la presencia de las fuerzas políticas en ese acto procesional. Por tanto, nadie pretende reducir las competencias a ese extremo, sino clarificar las competencias para que efectivamente los ciudadanos, donde quieran que vivan, en una gran ciudad o en el pueblo más pequeño de España, tengan acceso a los derechos que le otorga nuestra Constitución en forma de acceso a servicios públicos en las mejores condiciones de coste, porque eso significará también
que esos ciudadanos pagarán menos impuestos. Y, por tanto, eso es lo que nos está animando a llevar adelante esa reforma. Y como ya sabemos cómo funciona esto de la política, hoy estamos aquí, allá estaremos. Hemos aguantado la presentación de este anteproyecto de ley para entendernos en el tiempo. Hemos aguantado, lo hemos ido perfeccionando. Hemos ido hablándolo, negociándolo con mucha gente, con la Federación Española de Municipios y Provincias. No me cabe ninguna duda, y yo quiero que esta interpelación vuelva a ser una suma de cooperación. Yo entiendo que el Grupo Socialista se pueda distanciar en algunos elementos de esa todavía no nacida ley, por supuesto, de anteproyecto de ley. Lo entiendo. Pero estoy seguro de que vamos a coincidir en muchos otros. Estoy seguro porque desde el Gobierno estamos articulando todos los mecanismos para la financiación correcta de esos ayuntamientos. Estoy seguro porque el Grupo Socialista sabe que no existe otro ánimo por parte del Gobierno de España de suplir la iniciativa política de ningún grupo político, sino bien al contrario. Es en los ayuntamientos, en nuestras corporaciones locales, donde realmente se hace la política, se ejerce la política y, como he dicho antes, se dignifica la política. Pero eso hay que hacerlo con los resortes del Estado, con las garantías de la ley y con la seguridad de que nuestros ciudadanos están entendiendo que ese ejercicio de la política es el que está favoreciendo la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos donde quieran que habiten esos ciudadanos. Por cierto, en una elección libre de su lugar de residencia. Por tanto, señor Zarrías, yo le vuelvo a invitar a una posición constructiva. Hemos tenido ocasión de hablar sobre los contenidos de ese anteproyecto de ley. Estoy seguro que vamos a tener ocasión de seguir trabajando los contenidos de ese anteproyecto de ley, porque desde el Gobierno de España vamos a buscar, con el Grupo Socialista y con todos los grupos presentes en esta Cámara, el máximo grado de coincidencia posible, porque lo que estamos haciendo es cumplir con dos objetivos: la dignificación de la política, en primer lugar, y la reorganización del Estado de las autonomías, que es lo que realmente conviene en un proceso de crisis económica como está viviendo España. Muchas gracias, señora presidenta.